Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 4 de julio de 2018, esta es la hora de la verdad, y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas, en su muy grata compañía. Hoy es 4 de julio, el 4 de julio de 1766, los padres de la Revolución Americana consultando los designios de Dios, sometiéndose a ellos en nombre de Dios, hicieron la declaración de derechos y de independencia más importante que se hizo en toda la historia. 4 de julio de 1766. Gloria al noble pueblo americano, a sus grandes virtudes. Bueno, ayer pues, desde luego que cometimos muchas equivocaciones, todas las que se pueden cometer. Aquí, en la hora de la verdad, nunca hemos entendido al señor Peckerman. Nunca hemos podido entenderlo. Ayer soltó a Falcao en medio de 5 ingleses a ver qué podía hacer con ellos. Perdimos todo el primer tiempo, lo pasamos en la nada. Ya por fuerza de las circunstancias metió más delanteros cuando pues la situación estaba perdida. Pero miren ustedes, en el Mundial de Fútbol se busca que los árbitros sean imparciales y por eso que no arbitre una persona del país que está jugando o que esté comprometida de alguna manera con ese país. Poner un norteamericano a que le pite a un inglés es como poner a un escocés a que le pite a un inglés. O, pues, si ustedes quieren, a un galés. Eso es lo mismo. O poner un costeño que le pite a Colombia. Más o menos así. El árbitro, un desastre. El señor Peckerman se equivocó. Nuestros muchachos se batieron como leones. El señor Vaca demostró que no sabe cobrar un penalti, pero, en fin, son circunstancias. Lo cierto es que no merecíamos esa suerte. Les dimos la enorme ventaja de que nuestro mejor jugador, James Rodríguez, estaba lesionado. Y así y todo, contra árbitro, con penaltis injustos, cometiendo todas las equivocaciones, Colombia mereció ganar ese partido. Qué grande fue la selección Colombia, a pesar de todos los pesares. En el mundo, los inmigrantes son un problema insoluble como está planteado. Les pueden poner todos los muros, les pueden mandar los guardacostas, pueden hacer lo que quieran. Ese es un problema insoluble. Europa tiene que entender que por la mala manera como colonizó el África y por la pobreza que hay en el África derivada del socialismo que llevó allá el señor Brezhnev con el señor Fidel Castro, el resultado es que los africanos prefieren tirarse al mar, ahogarse en el Mediterráneo, que quedarse donde están. O aquí se hace un plan Marshall en grande, gigantesco, con África, para evitar la migración, o no sabemos qué va a pasar. Como hay que hacerle otro plan Marshall, o una alianza para el progreso, a Centroamérica, para que los centroamericanos no prefieran todas las penurias, todas las amarguras, todas las angustias que puedan pasar en la frontera o en los Estados Unidos, a que lo maten los maras, y a que los destrocen los regímenes despóticos como el de Correa o como el del Frente Farabundo Martí de El Salvador.
de manera que entendamos, hay que ir a la fuente. Es de allá de donde surgen los problemas. Pero tratar de arreglarlos aguas abajo no tiene ningún sentido. El de la coca es un problema estructural que demanda soluciones estructurales, como las que propuso el presidente Álvaro Uribe en su momento. Eso con drones que se tumban con caucheras, desde luego que no se arregla. No tiene ninguna solución. El problema de la droga es un problema inmenso al que hay que darle una solución de estructura. Ayer tratábamos el tema con la persona que está dirigiendo esas materias, Rafael Nieto Loaiza, en la comisión de empalme, y Iván Duque tiene perfectamente ubicado el problema. Es un problema inmenso de carácter económico, de carácter social, un problema que tiene que ser resuelto por la vía de las armas, por la vía de las fumigaciones, por la vía de las extradiciones, pero al mismo tiempo hay que rescatar esas regiones, hay que rescatar la agricultura del país para que la gente no se vaya a sembrar coca de puro pobre, de puro miserable, como está ocurriendo en Colombia. Encontraron 2 cuerpos en la frontera, todo parece indicar que son la parejita de comerciantes del Ecuador, una parejita muy joven que deja a un niñito o una niñita de 2 o 3 años de edad. La crueldad infinita, un crimen de estos no puede tener compasión, no puede tenerlo, pero aquí somos muy hábiles para recoger cadáveres. El general Naranjo, que fue a Tumaco a arreglar a Tumaco y que se llevó no sé cuánto ejército y no sé cuántos aviones y no sé cuántos centenares de hombres, demostró que además de ser un hombre de mala fe, un hombre muy malo, muy malvado, es un absoluto inepto, un incompetente absoluto. Ahora nos hemos especializado en recoger cadáveres. Y a propósito de cadáveres, los 7 cadáveres de Argelia Cauca. Y la patrulla atacada en Urabá. Aquí seguimos hablando de paz cuando estamos en una guerra terrible. Porque lo que llaman guerra es narcotráfico, señores. Es cocaína. Mientras la cocaína sea la dueña de este país. Y nos hablarán más adelante nuestros amigos qué es lo que está pasando con el narcotráfico. Sergio Gel tiene las cuentas de la UIAF sobre cuál es la fortuna de los narcotraficantes, a los que además les salimos a deber y les damos curules y les damos emisoras y les damos dinero del presupuesto nacional. Vaya, vaya, la paz de Santos. Los ascensos militares de Maduro. Venezuela tiene 2.000 generales y 500 capitanes. Venezuela tiene el doble de generales que tiene el ejército de los Estados Unidos, el más grande del mundo, para una nación de 300 millones de habitantes que tiene operaciones militares en regla y en grande en muchos lugares de la tierra. Venezuela tiene el doble de generales, pero la 1/4 parte de capitanes, y ascienden a 16.000 por su lealtad con Maduro. Y el pueblo venezolano paga eso con hambre, con miseria, con abandono. Justicia justa para policías y militares. Se trata de una tautología perfectamente calculada, la de Paloma Valencia, para hablar de que los militares necesitan por lo menos eso, que les hagan justicia con justicia, que no los investiguen y los condenen sus enemigos. La señora Linares no puede condenar militares. Todos esos que están en la Justicia Especial para la Paz, todos esos eran militantes comunistas demandantes del Estado. Y entonces ahora van a ser los que juzguen, o se pretendía que fueran los que juzgaran a las fuerzas militares. De manera que la modificación que le introdujo a la JEP, el Congreso de la República,
en una faena memorable, gracias al Centro Democrático y particularmente a Paloma Valencia, es apenas un acto de justicia. La Bolsa de México rebota, parece que no están asustados con AMLO, subió 0,86 ayer, cuando caía el Dow, pero subía Europa. La Fiscalía del Ecuador ordena prisión para el expresidente Rafael Correa por el secuestro de Balda en las calles de Bogotá. Presos los que vinieron del Ecuador a secuestrar a Balda y los que trabajaron en Bogotá con los secuestradores del Ecuador para llevarse a Balda secuestrado. Al señor Santos, ¿cuándo le empieza el proceso por el secuestro de Balda y por el secuestro de Loren Saleh, un muchacho venezolano al que secuestraron entre Santos y la canciller y lo entregaron a sus verdugos en Venezuela? Eso es un delito, y un delito internacional. Además, ya la ONU tomó cartas en el asunto. Ya Human Rights Watch descubrió el caso de Loren Saleh. Viene el caso de Fernando Balda. Doctor Santos, vaya buscando si lo van a extraditar a ustedes de la Gran Bretaña como extraditaron al general Pinochet. Por lo menos por estos 2 secuestros. Para empezar, se han hecho manifestaciones muy importantes para la celebración de los 10 años de la más grande operación de inteligencia militar que se hizo en el mundo, por lo menos en 50 años, desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Eso la dirigió, la hizo, la ejecutó el general Mario Montoya. Gústele al que le guste. Van a ascender a 12 héroes de la patria que participaron en la misión. Lo tienen más que merecido, pero eso no lo comandó el general Padilla ni Santos, que dice que él ordenaría 1000 veces ese proceso. No tuvo nada que ver el ministro de Defensa de entonces, ni se enteró de lo que estaba haciendo el general Mario Montoya. Capturado en aguas españolas un velero con 1.500 kilos de cocaína. Otro 1,5 kilos de cocaína que se suma a los muchos, a las decenas de toneladas, esto es 1,5 toneladas, a las decenas de toneladas que se habían capturado en el sur de España. ¿Cuántas pasan? ¿Cuántas llegan a su destino? ¿Y qué pasa con Mocus? Lo de Mocus es un caso para no creerlo. Santos empeñado en que se posesione, todo el mundo empeñado en que se posesione un contratista del Estado, vulgar contratista del Estado. Para eso sí debería haber una norma anticorrupción, sin necesidad de consulta y sin necesidad de que nos tiremos 300.000 millones de pesos que no tenemos. Pero el señor Mocus no puede ser senador de la República porque fue todo el tiempo contratista del gobierno de Santos, dizque para promover la paz. Otro desastre, las construcciones del Consejo Superior de la Judicatura. Pero como tienen que ser, ¿a quién se le ocurre dejarle el manejo de las construcciones que necesita el Poder Judicial al Poder Judicial? Los jueces están hechos para dictar sentencias. Más o menos conocen el Código de Bello. Algo han oído hablar del derecho penal clásico, del derecho constitucional. ¿Qué saben de construir edificios? Nada. Y ellos son, en una sala, los que toman decisiones. Ahí están los problemas de los edificios que se hicieron aquí en Cundinamarca, en Zipaquirá y otro en Suacha. Construyeron los edificios y se les olvidó que los edificios necesitaban alcantarillado y agua y luz y están abandonados. Suficiente como para que los metan a la cárcel, ¿no es cierto? Nos parece a nosotros. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que todo está en orden, pero que el cambio será radical.
que no se asusten. ¿Qué es un cambio radical? Es un cambio de raíz para una nación que le ha apostado a la libertad empresarial, a la libertad de comercio, a la libertad de cambio, es decir, a un régimen capitalista. El cambio radical es que va a establecer un régimen socialista. ¿O no estamos entendiendo al señor AMLO? La despedida de la senadora Tania Vega. Hablaremos con ella, una mujer ejemplar que acaba de terminar un proceso en el Senado ejemplar, al servicio del país entero y al servicio de la causa que más cerca le llega al corazón, la de los militares y policías de Colombia. Tania Vega merece un homenaje nacional. Nosotros se lo hacemos desde acá. No hubo poder humano para que buscara la reelección que hubiera conseguido con sobra de votos. Tania Vega, grande entre los senadores grandes de Colombia. Rusia apoyó en el 2016 la candidatura de Trump en gran escala. Lo dice el panel de inteligencia del Senado de los Estados Unidos. Cadena perpetua para la joven argentina Nair Galarza, que asesinó a su novio. Oigan esta noticia. Viene la semana entrante cumbre de la OTAN y dicen que Trump se presentará para decir que los Estados Unidos no es el marranito de ahorros del resto del mundo. Bueno, hay tantas maneras de decir las cosas, tantas maneras de decir que los Estados Unidos aportan mucho y que los países de Europa que se defienden son los beneficiarios principales de la OTAN no aportan nada y que no tienen ejército que los proteja porque los protegen los Estados Unidos y que los Estados Unidos se cansaron de proteger países europeos. Eso está bien decirlo, pero esa manera antipática y agresiva de decirlo es la que cambia las cosas, que los Estados Unidos no son el marranito de ahorros del resto del mundo. ISIS hace saber que el hijo de su jefe, Abu Bakr al-Baghdadi, murió en la ciudad siria de Homs, combatiendo, por supuesto. ¿Cómo sacarán a los niños de la cueva? Esto es un caso dramático. Ya llegaron en Tailandia, donde estaban perdidos los niños a quien un profesor irresponsable se había llevado a unas cuevas, se perdieron en las cuevas, se inundaron las cuevas y ahora no saben cómo sacarlos. ¿Qué va a hacer de esos niños? La justicia chilena, a estas horas de la vida, condena a exmilitares por asesinato del cantante Víctor Jara en 1973, es decir, hace 35 años. Dicen que la justicia cojea, pero llega. Pero Ave María, si esta cogió harto. El accidente del presidente Uribe en su potranca. Hacemos votos por el pronto restablecimiento del presidente, pero claro, tenemos que preguntarnos, ¿estará el 20 de julio en la inauguración del nuevo Congreso? ¿Será el presidente del nuevo Congreso? ¿Podrá ponerle la banda presidencial el 7 de agosto al presidente Iván Duque? El presidente Álvaro Uribe Vélez sufrió un accidente, por fortuna, sin consecuencias. Él es un gran chalán, como decimos en Antioquia y Caldas, uno de los mejores de toda la región, pero se le reventó la cincha. Para eso sí no estaba preparado. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en Tuning, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo. Todo nuestro contenido también está disponible en nuestro canal en YouTube. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Inglaterra desde los 12 pasos acabó con el sueño de Colombia en el Mundial de Rusia. Nuestra selección estuvo cerca de eliminar al campeón del mundo de 1966, pero no lo logró.
Harry Kane de penalti abrió el marcador para los ingleses en el minuto 57 y cuando parecía que Colombia se quedaba fuera del tiempo reglamentario, llegó el gol del empate, minuto 93, otra vez Yerry Mina. Como lo hizo ante Polonia y Senegal, se levantó y de cabeza luego de un tiro de esquina empató el encuentro, que tuvo que irse a la prórroga, en la cual terminados los 30 minutos jugados, pasó a la definición desde el punto penal, donde cayó Colombia, luego de que Mateo Zuribe y Carlos Vaca fallaran sus cobros. Colombia fue eliminada a lo grande, doctor Londoño, con la camiseta puesta, luchando como unos guerreros hasta el final. Se terminó la ilusión, el equipo hizo todo para pasar, hasta la ausencia de James Rodríguez la asumieron con valentía dejando todo en la cancha. Se merecían más, las lágrimas en los ojos de los jugadores lo decían. 50 millones de colombianos teníamos la esperanza de ver a la tricolor entre los finalistas, pero no fue así. En la definición por penalti se perdió 4-3, allí la suerte también tiene que estar al lado, y ayer Inglaterra la tuvo de su lado. El técnico Pekerman destacó la valentía de sus jugadores y además llamó la atención del mal arbitraje del estadounidense Mark Geiger, que todavía no entendemos por qué había que poner un árbitro de esa nacionalidad. Por ahora no se sabe si el técnico argentino continuará al frente de la selección. James se despide de Rusia sin anotar un solo gol, después de ser el máximo goleador en el pasado Mundial de Rusia. Yerry Mina, con 3 anotaciones en este Mundial, puso a soñar a los colombianos. El Tigre Falcao por fin lo vimos debutar en un Mundial y además anotar. Juan Fernando Quintero convenció a Pekerman y a todos los colombianos con su juego. Y el Rey David se fue por la puerta grande como siempre. El Mundial continúa, los ingleses en cuartos de final se enfrentarán a Suecia, que ayer le ganó 1-0 a Suiza. Hoy y mañana hay descanso en Rusia y el viernes comienzan los cuartos de final con los partidos Uruguay-Francia a las 9 y Brasil-Bélgica a la 1 de la tarde. El sábado se cierran con Suecia-Inglaterra a las 9 y Rusia-Croacia a la 1 de la tarde. Por ahora, doctor Londoño, a apoyar a los suramericanos Uruguay y Brasil. Vamos a ver si Suecia se deja poner un árbitro de los Estados Unidos o de Canadá o de Islas Vírgenes o de Australia. Vamos a ver. Se exigirá un árbitro imparcial, que se invente penaltis como el que se inventó ayer el árbitro como el que se le inventaron a Argentina. Entonces penaltis con jugadas que no tienen nada que ver con lo que está pasando con el balón. Y si es así, ¿cuántos penaltis no hubiera habido que cobrarlos contra los de la Gran Bretaña? Pero en fin, perdimos Gran Bretaña, no, Inglaterra me parece que es el equipo, ¿no es cierto? Inglaterra. Luego pueden poner árbitros de Gales y de Escocia, y de Irlanda. Entonces ya se verá, pero la FIFA es así. En todo caso, como se dice, salimos por la puerta grande. Sí. Yo no estoy de acuerdo con que lo de los penaltis sea enteramente suerte. Un penalti como el que cobró Vaca no hay derecho. Un profesional no puede tirar un penalti así. Ni por la distancia, ni por la fuerza, ni por la colocación, ni por nada. El de Mateo Zuribe es un penalti mal cobrado, pero desde luego unos centímetros más y ese penalti era inatajable. El de Vaca lo hubiera atajado un niño, un principiante, un muchachito de escuela. De manera que algo hay de suerte y algo hay de que se sepa una cosa que hay en fútbol, que es cobrar penaltis. En todo caso, grande la selección, grande Colombia, viva Colombia, todos unidos con la selección Colombia. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 4 de julio del año 18. Faltan 34 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia y de América, según el doctor Londoño Hoyos. En la misma zona donde fueron encontrados los cuerpos de los 3 periodistas ecuatorianos asesinados por el disidente del negocio de las FARC, alias Guacho, dueño, amo y señor de la costa pacífica de Nariño y Cauca, y límites con el Ecuador, fue hallada una fosa con los restos de quienes podrían ser la pareja ecuatoriana secuestrada en abril
por los mismos delincuentes. En Pasto, esperan hoy a los familiares de Óscar Efrén Villasis y Katy Vanessa Velasco para que aporten las pruebas de ADN que permitirán confirmar la identidad de los restos. La participación de Guacho se debe a la largueza como el sátrapa de los colombianos, el comandante Santiago, quien llenó de garantías a los narcocriminales en el suroccidente del país, quienes fueron protegidos y aupados por Rafael Correa, el otro nuevo mejor amigo del presidente bolivariano de las FARC en Colombia. Además, fueron asesinados 7 supuestos campesinos y emboscada una patrulla. Doctor Londoño, esta es la otra republiqueta independiente de las FARC, gracias a Juanpa, Premio Nobel de Paz. ¿Dónde está el comisario Naranjo antes de su regreso a México? Bueno, dice que va a volver a México para poder hacer la paz con los narcotraficantes mexicanos. En fin, esto es una tragedia, esto es un dolor. ¿Por qué mataron a ese par de muchachitos? Porque eran 2 muchachitos, recién casados y que tenían un hijito de 2 años. ¿Habrá una crueldad mayor? No, Uno se pregunta, Dios mío, ¿hasta dónde llega la maldad humana? ¿Hasta dónde llegan estos salvajes? Hasta donde llegue su ambición de enriquecimiento. Seguramente esa parejita les estaba estorbando, no podían movilizarse con ellos con tranquilidad y resolvieron pegarles unos tiros y asesinarlos de esa manera tan canalla. Esto clama al cielo, pero en fin, ahí estamos, en manos de ellos, y el general Naranjo ahí, como dice el dicho. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Orden de arresto y extradición para el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien se encuentra en Bélgica. Ayer una jueza ecuatoriana expidió en su contra una orden de detención preventiva por su vinculación judicial en la denuncia por asociación ilícita y secuestro presentada por el ex asambleísta Fernando Valda. Además, se dispuso la notificación a la Interpol para emitir una circular roja en contra del expresidente. Y es que el pasado 18 de junio, el juez del caso vinculó a Correa como autor intelectual en la investigación que se adelanta por el secuestro del opositor Fernando Valda, registrado en Bogotá en el 2012, y dispuso como medida cautelar que a partir del 2 de julio el acusado se presente cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia. Pero el lunes pasado, 2 de julio, Correa no cumplió con la disposición judicial y optó por presentarse en el consulado ecuatoriano en Bélgica, país en el que está viviendo desde que dejó su mandato en el 2017. El expresidente ecuatoriano aseguró a través de su cuenta de Twitter que no acudió a Quito, sino a la sede consular porque es un ecuatoriano residente en el exterior. Pero el fiscal general del Estado de Ecuador consideró la acción de Correa como un incumplimiento de la medida cautelar y solicitó la orden de detención y la circular roja para lograr su detención y extradición, pedido que fue acogido en su totalidad por la jueza del caso. El expresidente y líder del socialismo del siglo XXI ha dicho que está tranquilo y que sabe que eso no va a ocurrir, que en Bélgica no le prestarán atención a un caso sin fundamentos, pero ya veremos qué deciden las autoridades en Bélgica. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos los colombianos es cuándo van a responder Juan Manuel Santos y la canciller Holguín por ese mismo secuestro, porque queda muy difícil creer que autoridades ecuatorianas planearon un secuestro en Colombia sin ayuda o permiso de autoridades colombianas. Pero es que además, luego de ese intento de secuestro, Santos ordenó la captura de Valda y lo envió a Ecuador, donde pagó 2 años de cárcel por ser opositor. Y este no es el único caso en el que Santos actúa de esa manera. Recordemos que también el gobierno colombiano capturó al joven venezolano Loren Saleh y lo envió a Venezuela, donde aún sigue secuestrado por Maduro. Esa fue una expulsión repudiable que incluso ya una Comisión de Derechos Humanos de la ONU concluyó que fue violatoria de los derechos. Ojalá Correa responda por lo ocurrido con Valda, pero esperamos que Santos y la canciller colombiana también respondan tanto por el caso del ecuatoriano como por el de Loren Saleh.
Bueno, algunas discrepancias idiomáticas si quiere. La primera es que aquí no capturaron ni a Loren Saleh ni a Balda, los secuestraron. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La captura se hace mediante orden judicial. ¿Dónde estaba la orden judicial para quitarle la libertad a Balda o quitarle la libertad a Loren Saleh? Por supuesto no existía. Fue un secuestro ordenado por Juan Manuel Santos y ejecutado por la policía colombiana. De manera que si Rafael Correa va a ser condenado, yo recibí, lo digo entre paréntesis, los documentos que me mandó Fernando Balda, que contienen las declaraciones de quienes vinieron a Bogotá a secuestrarlo. Señores, de eso hablaremos más adelante, pero son escalofriantes las declaraciones de esos testigos y ejecutores. Están confesando sus delitos, pero desde luego cumpliendo las órdenes de Rafael Correa, como aquí se cumplieron las órdenes de Juan Manuel Santos para secuestrar a Balda y para secuestrar a Loren Saleh. La justicia cojea, pero llega. Algún día le llega, señor Santos y señora canciller. Algún día le llega por secuestradores, cuando menos, para empezar. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana revisando las cifras que entregó la UIAF en su evaluación regional de riesgo y que dan cuenta de unas cifras impresionantes en manos del narcotráfico. Pues bien, según la UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero adscrita al Ministerio de Hacienda, la riqueza de los narcos en Colombia alcanza los 40 billones de pesos, con B, o lo que es lo mismo, unos 13.000 millones de dólares. Una cifra, doctor Londoño, que supera, para darnos una idea de la dimensión, la riqueza de Luis Carlos Sarmiento, que se estima en 11.500 millones de dólares. Pues bien, la riqueza, esta inmensa riqueza de los narcos, corresponde nada más y nada menos que al 5% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Y con este dato llegan otros, como para seguir haciendo cálculos de lo que el negocio del narcotráfico significa en Colombia. Ojo a los datos. De cada 100 kilos de cocaína que se producen en el país, 58 están logrando escapar del control de las autoridades para conquistar mercados internacionales. Entre tanto, cada hectárea, y recuerde usted que en Colombia hay alrededor de 220.000 hectáreas, cada hectárea está produciendo 6.9 kilos de cocaína. Así que por cada 10.000 hectáreas se están produciendo casi 70 toneladas de cocaína. Vamos a ver si lo de los drones les va a dar resultado. Son cifras, doctor Londoño, que dan cuenta desde una perspectiva económica de esta dimensión del narcotráfico. Un narcotráfico que está en boga, los narcos siguen a sus anchas y evidentemente con una riqueza que sumada a todas supera la del hombre más rico del país. Pues esto es imparable. Esto además en medio de un panorama de corrupción y un panorama en el que no se ven los resultados de la lucha contra el narcotráfico. Le pregunto, ¿esos 40 billones es de dinero que está en Colombia? ¿O ahí está computado el dinero que la UIAF estime que esté en bancos extranjeros o en paraísos fiscales extranjeros? Pues lo que se estima es que el flujo de ingresos a la economía alcanza los 16 billones de pesos, así que esta cifra sería global. Ahí no lo entendí. El flujo que se inyecta de estos 40 Colombia. billones a Colombia. Sí, entonces es a Colombia. Sí, señor. Entonces es dinero que está en Colombia. Sí, señor. Entonces lo que está por fuera no forma parte de esta fortuna gigantesca de los narcotraficantes. Correcto. ¿Cómo les parece? 40 billones de pesos solo en Colombia. ¿De qué tamaño es el narcotráfico? ¿De qué tamaño es este negocio? Para que entendamos cositas, ¿verdad? Uno tiene que entender cositas. Este es el poder corruptor, el poder de montar armas, el poder de perseguir al Estado, el poder de desarrollar las famosas ollas en todo el territorio nacional. Ese poder está montado en un patrimonio de 40 billones de pesos con unos ingresos anuales de 16 billones de pesos, es decir, de más de 5.000 millones de dólares por año. Mucho más de lo que producen todos los cafeteros de Colombia en cerca de 600 municipios del país. Bueno,
Ahí vamos entendiendo de qué tamaño es el narcotráfico que montaron entre el presidente Santos y su vicepresidente Óscar Naranjo. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días. Mientras un colombiano de bien debe trabajar cuando menos 8 horas diarias para lograr un salario de 781.242 pesos, cuando le va bien porque le dan un trabajo con prestaciones de ley, porque la gran mayoría vive del rebusque, donde no siempre logran un salario mínimo para vivir. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos acaba de firmar un COMPES para la reincorporación de los 9.000 guerrilleros de las FARC por la suma de 6,3 billones de pesos, con B. Esto significa que para las FARC, aparte de los 2 millones de pesos que les dieron para su tránsito a la vida civil, aparte de los 8 millones de pesos para proyectos productivos, recibirán al año cuando menos 700 millones de pesos cada uno para vivir. Serán cerca de 800.000 millones de pesos que recibirán los presuntos desmovilizados de las FARC, producto del esfuerzo y trabajo de los colombianos que con sus impuestos pagarán para que la guerrilla viva como pocos pueden hacerlo. De acuerdo con el plan marco de implementación de lo pactado en La Habana, estipulado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, el alcance de esta política va hasta el año 2026. Y desde este mes se encuentra en marcha. Este COMPES, aprobado el 22 de junio, contempla de manera indicativa el destino de 6,3 billones de pesos durante ese periodo provenientes de recursos de autoridades del orden nacional, sin perjuicio de los recursos que puedan aportar el tercer sector, un tercer sector que será los privados o la cooperación internacional, según lo explicó Alba García, asesora de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, que participó en la elaboración de este COMPES. Cifras oficiales indican que en los 24 espacios territoriales donde los exguerrilleros adelantan su reincorporación de manera colectiva, a corte del 13 de junio solamente había 4.082 guerrilleros de las FARC. Seguramente son menos. Aunque la alimentación y la manutención de los guerrilleros de las FARC estaba prevista solo hasta el 31 de diciembre del 2017, el gobierno Santos alargó el asunto hasta el 30 de junio, y ahora los guerrilleros le exigen que sigan dándole alimentos hasta el mes de agosto. Con todo y esto, recuerden ustedes que cada guerrillero de las FARC recibe el 90% de un salario mínimo para su manutención. ¿Qué paz puede ser esta, doctor Fernando, donde en el país hay cerca de 8 millones de colombianos en la pobreza y sin oportunidades, y que sin haber matado, secuestrado o violado no tienen una mínima parte de todo esto que le entregaron a la guerrilla de las FARC? Y no cuento lo que significará la llegada de ellos a la política en el Congreso de la República con 10 curules, donde cada uno se echará al bolsillo 32 millones de pesos. En resumen, 800.000 millones de pesos al año para los bandidos, además de todo lo que les han dado, además del sueldo que tendrán como congresistas, además de la plata que les dieron para poner negocios productivos, además de los 2 millones de pesos de enganche. Se largaron de las zonas de concentración, cada uno con sus 10 millones de pesos en el bolsillo por cuenta de los colombianos, y ahora 800.000 millones de pesos al año para 9.000 bandidos. Estas no son cifras nuestras, ¿no? No. Son cifras perfectamente oficiales. Lo que quedaron de las FARC fueron 9.000 bandidos, que tendrán 800.000 millones de pesos al año. ¿Cómo les parece? Y eso lo hacen en un COMPES, y a esos del COMPES no los meten a la cárcel por malversación de fondos públicos. Para eso sí no hay norma anticorrupción. Luego hay que matar, robar, secuestrar, violar, poner bombas, dedicarse al narcotráfico para tener el respaldo del Estado. Los pobres de Colombia, los que, como usted muy bien lo dice, de Mar, ni robaron, ni mataron, ni secuestraron, a esos no les alcanza un peso. Toda la plata que deja Santos, pero no que él la gire, sino para que la gire Iván Duque y el presidente que siga de Iván Duque, todo ese dinero es el pago por el mal comportamiento. Luego, no se porte bien, no sea justo con los demás, no sea trabajador honorable, viole, robe, ponga bombas, que usted tendrá premio. Si esto no es corrupción a grande escala, yo no sé qué podrá llamarse corrupción. Pero en eso estamos. 6.2 billones de pesos para los de las FARC, decide un COMPES.
para que los pague Iván Duque, es decir, para que los paguemos todos con nuestros impuestos a 9.000 bandidos, secuestradores, masacradores. Ahí para que se lo sume a los 40 billones que ya tienen. Desde luego, y a los 16 billones que les entra cada año por el negocio del narcotráfico, Sergio. Es que les entran 5.000 millones de dólares anuales y tienen 13.000 millones de dólares de fortuna en Colombia. Y después los colombianos tenemos que sacar plata del bolsillo para seguirles dando. Bueno, la paz de Santos, ¿no es cierto? Sí. Y en un minuto. ¿Sí? No, bonito así. No, pues sí. la delicia. El mejor de los mundos, ahí sí. ¿Cómo le parece? Ellos pues? hacen todo lo que quieren, acaban con el país, les pagan por acabar con el país, les pagan, porque eso es como pagar una extorsión, ¿no? Estamos pagando una enorme extorsión que nos va a costar 800.000 millones de pesos al año. Sí, tanto que Guacho está dudando entre quedarse en el negocio del narcotráfico o venirse para acá, a ver si le dan la curul de Santrich. Y se la dan. Y seguro. Pero desde Lo nombran suplente de Santrich. Pero desde luego. En un minuto estaremos con el representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento del Huila, Álvaro Hernán Prada. Hablaremos sobre la llegada de las FARC al Congreso, precisamente. Son las 6 de la mañana, 47 minutos. Escuchan La Hora de la Verdad. En La Hora de la Verdad, la noticia con solidez. En una presentación de Seguros Comerciales Bolívar, que es tranquilidad para usted y su familia. Representante Álvaro Hernán Prada, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Un saludo para usted, para Sergio, para Ademar, para Vanessa, para quienes lo acompañan en la mesa y de manera muy especial para todos los oyentes. Bueno, representante, está claro que las FARC llegan al Congreso de la República con 5 senadores y con 5 representantes que no solamente asistirán a las plenarias y alegarán y votarán, sino que además van a estar en las comisiones donde se discuten cosas de la mayor importancia. En las comisiones económicas pues se juega toda la vida nacional a través de la discusión y la aprobación del presupuesto nacional, nada menos que eso. En las comisiones primeras todo el orden constitucional de la República. En las comisiones segundas se juega todo lo relativo a las relaciones internacionales y al manejo de la fuerza pública. Las comisiones se ocupan también de todos los asuntos sociales del país, de todos los secretos de Estado, y las FARC, es decir, los bandidos, ahí. Doctor Álvaro Hernán Prada, ¿cómo es esta llegada de las FARC al Congreso y cómo va a ser la presencia de ellos al lado de ustedes, elegidos por el pueblo, porque ellos no recibieron un voto del pueblo? Ustedes, los elegidos por el pueblo de Colombia, van a tener que compartir con estos sujetos. Bueno, desafortunadamente lo advertimos desde la campaña del plebiscito que ganamos la mayoría de los colombianos y que el presidente Santos y las FARC burlaron y no respetaron, que fue la gran oportunidad para haber realizado un acuerdo nacional que uniera a los colombianos en torno a un proceso que de verdad le diera más tranquilidad al país. Y lo que hizo el presidente Santos fue desconocerlo, dividir esto entre buenos o entre amigos de la paz y enemigos de la paz, e imponer su voluntad, un negociado que traía con la guerrilla terrorista de las FARC. Ahí no hay legitimidad. Pero eso lo vamos a discutir ahora en el Congreso de la República, porque bien lo dijimos en la campaña también ahora para la llegada nuevamente al Congreso, y el presidente electo también ha manifestado la intención de realizar unas modificaciones. Parte de esas modificaciones tienen que ver con la presencia de las FARC en el Congreso de la República, porque quienes están hoy ahí, quienes van a ir al Congreso, no solamente lo hacen de manera
digamos, sin legitimidad alguna, sino que además de eso, se burlan de los colombianos porque hay unas penas que deben pagar por crímenes atroces, por crímenes de lesa humanidad, y eso significa que no solamente están contra el ordenamiento jurídico nuestro, sino contra los compromisos internacionales. Vamos a ver qué va a decir la Corte Penal Internacional si aquí tratan de tomarle del pelo a las penas que deben cumplir, que con la Justicia Especial de Paz o de FARC han tratado de blindarlos y que sea el Congreso la cárcel. Aquí van a llegar personas que han reclutado menores, que han violado menores, que tienen penas por pagar al Congreso de la República sin haber pasado por ellos. Pero hay que además aclarar lo siguiente. La Corte Constitucional, muy claramente, en varias sentencias, entre ellas la sentencia 263 del 2010, dijo, aquí los delitos políticos son limitados. Ni siquiera el Congreso de la República tiene la posibilidad de sobrepasar el ámbito de lo que significa el delito político. Es decir, no puede abusar del concepto. No puede haber un delito atroz que sea un delito político. Y en esa misma sentencia deja claro que los delitos políticos pueden ser objeto de amnistía, de indulto, que el delito político se puede excluir de los delitos que están en la Constitución y en la ley que impiden llegar al Congreso de la República. Está bien, los delitos políticos se excluyen de ahí. O también que para el delito político no proceda la extradición. Pero en esa misma sentencia deja muy claro que no cualquiera puede ser el delito político. Y resulta que en este acuerdo, y consecuencia del acuerdo en la implementación ilegítima en el Congreso, con el fast track, que tampoco tiene piso jurídico, ahí han dejado ellos conexo delitos transnacionales como el narcotráfico y delitos atroces con el delito político. Representante Alvarón Prada, el ciudadano del común, y queremos representar la voz de todos ellos. Se preguntan una cosa que es elemental. Un señor como Márquez tiene, para que redondeemos cifras, 500 años de condena por sentencias dictadas por 6, 8 o 10 jueces de la República, por delitos todos ellos atroces. La JEP revoca todas esas sentencias que hicieron tránsito a cosa juzgada. Esas sentencias quedan sin valor. ¿Hay algo en el derecho interno colombiano que permita semejante cosa? Una sentencia hace tránsito a cosa juzgada cuando es inmutable, inimpugnable y coercible. Nadie, ni siquiera el mismo juez que produce la sentencia, puede volver sobre ella. Entonces explíqueme eso cómo es. ¿Cómo llegan los bandidos de las FARC con sentencias ejecutoriadas de jueces colombianos competentes a ejercer cargos públicos que no pueden ejercer según la Constitución y los tratados internacionales? Y no solamente con las sentencias, sino es que además siguen en la delincuencia. En este proceso de negociación entre Santos y Timochenko, supuestamente la columna vertebral eran las víctimas. Y las víctimas lo que han sido es revictimizadas. Porque primero no se les reconoció ningún derecho. Las curules debieron ser para las víctimas de las FARC y no para los victimarios. Pero tampoco alrededor de los postulados de este proceso, que han sido supuestamente la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y el derecho a no repetición, no se ha dado. Aquí ni han contado la verdad, ni hay justicia, al contrario, ahí es un tribunal y un sistema de justicia a la medida de las FARC para garantizar, por un lado, la impunidad y por el otro para arrodillar a quienes nos oponemos a la llegada de ellos al poder. Ni han reparado una sola víctima y no sé
garantiza, por el contrario, se vulnera el derecho a la no repetición. Y con todo eso que está pasando, lo que vemos es que los victimarios y los responsables de estos delitos y que siguen delinquiendo, como el bandido que usted menciona, Iván Márquez, que es socio de Santrich en ese negocio de narcotráfico donde los Estados Unidos tiene ya pruebas y está pidiendo en extradición, ellos van al Congreso de la República. Dígame usted, ¿con qué le vamos nosotros a salir a los hijos, a nuestros hijos, a los niños, a los jóvenes que se están preparando hoy en Colombia? ¿Cuál es la explicación para decir que llegaron al Congreso de la República de estos bandidos? Y es que no solamente son el señor Santrich y el señor Iván Márquez, que entre otras cosas yo tengo que decir que todo esto lo advertí en el libro que escribí previo a la elección del plebiscito, cuando estábamos en la campaña, la dictadura de la paz. Para allá nos iban a llegar. Y con todo lo que expliqué, tengo es una denuncia penal en la Corte Suprema de Justicia, porque supuestamente dijimos cosas que no eran ciertas de la Justicia Especial de Paz, y lo que nos quedamos fue cortos en lo que advertimos. El señor Pablo Catatumbo, que militó en la JUCO y luego viajó a Moscú, tiene 41 órdenes de captura, y va a ser, y entre otras cosas, órdenes de captura por narcotráfico, por secuestro, que superan varias veces la pena máxima privativa de la libertad, y tiene fusilamientos en campamentos en compañía con Alfonso Cano, en fin, y ordenó matar a Monseñor Duarte Cancino. Va a ir al Senado de la República. Y la señora Victoria Sandino, que era la encargada de reclutamiento femenino infantil, para que se volviera la esclavitud y luego, además de volver esclavas las niñas, forzarlas a abortos. El señor Carlos Antonio Lozada, responsable del carro bomba en la Escuela Superior de Guerra, y el atentado contra Vargas Lleras y la bicicleta bomba en Bogotá, y en fin. La señora Sandra Ramírez, que lo único que tiene de digamos que de característica visible es que fue la viuda de Manuel Marulanda Vélez, por lo cual la hace de entrada cómplice de todos los crímenes que cometió este bandido tiro fijo. A la Cámara de Representantes va Byron Yepes, que era el consentido del mono Jojoy, culpable de violaciones a mujeres, a niños, culpable de causar abortos forzados, incluso hasta en los 8 meses de gestación. A Marcos Calarcá, 15 órdenes de captura por homicidio, terrorismo, violación, toma de rehenes, toma de aeronaves. En fin, Olmedo Ruiz, que era el segundo del mando del bloque Urabá. Jairo Quintero, que era el encargado de crear las columnas y los bloques de las FARC, de atentar contra la estructura energética. Bueno, esos son. Y obviamente pues Iván Márquez y Jesús Santrich, que andan refugiados allá con donde se encuentra el Paisa, para evitar, digamos, que seguramente la justicia lo capture como a Santrich y sea extraditado, como debe ser extraditado por el presidente Iván Duque. Entonces, nosotros al Congreso de la República vamos a llegar y al principio tendremos que soportar la presencia de estos bandidos. Pero paralelamente a esto, ya estamos adelantando los proyectos de acto legislativo y los proyectos de ley que tenemos la obligación de presentar. No solamente, digamos, impulsados por el gobierno, sino por iniciativa parlamentaria, porque nosotros también tenemos un compromiso con los colombianos. Y ahí vamos a dar el debate, vamos a corregir, incluso, doctor Fernando, para bien de las mismas FARC al final, porque si le toman del pelo a la comunidad internacional con los crímenes de lesa humanidad, con los crímenes de guerra, con el genocidio, con el delito transnacional como el narcotráfico,
más temprano que tarde, le vamos a dar jurisdicción complementaria a la Corte Penal Internacional para que sean ellos los que lleguen a Colombia a investigar, juzgar y castigar proporcionalmente, como es la obligación en el Estatuto de Roma, proporcionalmente al daño causado. Así que vamos a tener que hacer unas modificaciones y vamos a entrar a hacerlas, vamos a entrar a debatir fuerte y vamos a entrar a hacerlas, porque obviamente no tienen ninguna presentación. Que estos bandidos que no tienen la posibilidad de estar, es que el Código Penal colombiano no prohíbe, y nuestra Constitución, llegar al Congreso a quienes han sido privados de la libertad por un delito común. Y por un delito común porque ahí ya se excluyó por la Corte Constitucional en la sentencia 263 los delitos políticos. Pero deja muy claro cuáles son los delitos políticos y deja también muy claro que el Congreso de la República, que es autónomo, tiene un límite para decir cuáles son los delitos conexos al delito político. Y eso tiene un trasfondo. Es que el derecho a la participación política es un derecho fundamental, es un derecho fundante de la democracia y tenemos que protegerlo. Si nosotros no protegemos esa participación política, estamos vulnerando muchos derechos de los colombianos. Representante Álvaro Hernán Prada, llegó el día en que ustedes, nuestros representantes, nuestros senadores, nuestro Congreso, ustedes que están ahí por su hoja de vida limpia, por su trabajo al servicio de la comunidad, porque son dignos de representarnos, es lo que dicen la Constitución y la ley, van a tener que tratar de honorable representante y honorable senador a un bandido condenado 5, 8, 10 o 20 veces por los jueces de Colombia por delitos atroces. Este es el imposible moral y el imposible jurídico en que la paz de Santos consiste. Esto no puede ser. Esto no puede ser, esto hay que cambiarlo, esto tiene que tener una revisión a fondo, entre otras porque lo exigen así los tratados internacionales de los que Colombia no puede escapar, bajo la pena de que llegue la Corte Penal Internacional mañana a pedir cuentas y a llevarse presos a los delincuentes que tienen delitos de lesa humanidad, delitos atroces, por pagar y que no pueden ser exculpados, ni amnistiados, ni indultados de ninguna manera, con ningún subterfugio, por ninguna forma que se inventen los estados, porque eso es lo que dice el Tratado de Roma. Doctor Álvaro Hernán Prada, muchísimas gracias por estar con nosotros y ahí tienen pues el problema que llega para ustedes este 20 de julio. Ver a estos asesinos, a estos violadores, a estos narcotraficantes jurando como si fueran los padres de la patria. Era lo que nos faltaba. Doctor Álvaro Hernán Prada, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Gracias, doctor Fernando, y tenemos que llegar al Congreso a impedir que se le tome el pelo al mundo, no solamente a los colombianos, sino al mundo. Y estos señores, allá vendrá una discusión, porque hay unos que creemos que no tienen ningún derecho, así paguen las penas. Pero bueno, digamos que en medio de la discusión tengo que respetar la opinión de otras personas en el partido que creen que pueden permitir y que pueden ceder que lleguen al Congreso, pero después de pagar las penas. Es decir, aquí esto no puede ser como lo están planteando. Y a esos señores que usted dice que le vamos a tener que decir honorables, pues no, yo creo que allá vamos a tener que entonces cambiar el reglamento, vamos a tener que cambiar la ley quinta, porque no le podemos decir honorables a asesinos, honorables violadores, o como le dice uno, ex asesino, ex violador, honorable ex terrorista. Entre otras cosas, ayer estábamos cumpliendo 3 de junio, claro, ayer se cumplió un año más, en el 2002, de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, firmada en Barbados, que posteriormente la Corte Constitucional, en sentencia C537,
excluye muy claramente el terrorismo sobre cualquier posibilidad de conectarlo con el delito político. Así que nosotros tenemos que hacer eso, señor. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? El día que la humanidad permite el terrorismo, pues ese día esto se acabó. Esto se acabó. Pero si los dejamos ahí, de alguna forma, estamos aceptando que el terrorismo sea la forma de llegar a la actividad política. Estamos validando que la violencia sea el modo de llegar a la actividad política. Y eso no lo podemos permitir. Ese precedente no se lo podemos dejar a nuestros hijos. Muchísimas gracias, representante Álvaro Hernán Prada. Muchas gracias a usted, doctor Fernando. Que Dios los bendiga. Bueno, el problema de Álvaro Hernán Prada es llegar al Huila a contarle que las personas que han atormentado, como han atormentado a los huilenses, estos bandidos, esas personas llegan al Congreso de la República. A ver, explíquele eso a un campesino normal, al que le asesinaron a su padre, le asesinaron a su hijo, le quitaron su tierra, lo volvieron pedazos en su vida. Explíquele que ese sujeto es representante a la Cámara o senador de la República porque hay que hacer la paz. Claro. Explíquenle eso. Eso era, doctor, lo que decían las niñas de la Corporación Rosa Blanca. Decían, yo cómo le voy a explicar a mis hijos que son producto de una violación, que los violadores están en el Congreso y que son los que mandan en este país. ¿Cómo le parece? El problemita, explíquele eso a los colombianos, porque no lo entendieron, por eso votamos no el plebiscito, un plebiscito cuyos resultados se robó como tantas cosas Juan Manuel Santos. Aquí se roban todo, y se robaron también el plebiscito. Álvaro Hernán Prada, representante a la Cámara por el Centro Democrático, departamento del Huila, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 7 de la mañana, 8 minutos.